Buenos días. Estamos aquí desde TV Joyas y Joyeros para la segunda edición del proyecto de Nisova. Estamos en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife y hoy está con nosotros Asun Torras para hablar de la pieza que ha elegido para interpretar y de la propia interpretación que está aquí en el museo. Y es sobre lo que vamos a hablar. Hola, Asun. Hola, ¿qué tal, Raquel? Pues muy bien. Me alegro. Vamos a ver, cuéntanos cuál ha sido tu selección para esta segunda edición del proyecto de Nisova. Bueno, yo para este segundo proyecto quería buscar una pieza celta, bueno, por eso de volver a los orígenes y tal. Y en el camino me encontré con una pieza celtibérica, un collar maravilloso que me enamoró. Bueno, a ver, es que hay que introducir. Lo de volver a los orígenes, ¿qué significa? Que yo soy gallega, de origen celta. Vale, porque los gallegos son de origen celta, lo digo porque este programa lo ve gente de muchísimas partes y entonces, bueno, pues tienen que ponerse un poco en situación. Entonces, España, Galicia, que se encuentra al norte y digamos que en esa zona de España vivieron pueblos celtas. Celta es el término utilizado por lingüistas e historiadores para referirse en un sentido amplio al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad del Hierro, que hablaban lenguas celtas, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas. La Edad del Hierro es el periodo en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas necesarias para el uso cotidiano. Este periodo varía según la parte del mundo de la que hablemos. En este caso, de la península ibérica, la Edad del Hierro se extiende desde el 1100 hasta el 200 a.C., que finaliza con la conquista romana. Existe, sin embargo, un concepto más restringido del término, referido en este caso a los llamados celtas históricos, entendidos estos tradicionalmente como el grupo de sociedades tribales de Europa, que compartieron una cultura material iniciada en la primera Edad del Hierro, entre el 1200 y el 400 a.C., en torno a los Alpes, más conocido como periodo Hallstatt, y más tarde, en el Hierro tardío, el periodo Latene, y que fueron así llamados por los geógrafos griegos y latinos. En este grupo se adscriben los celtas continentales de la Galia, norte de Italia, Alemania y Bohemia, los celtíberos y los celtas hispánicos de Iberia, los gálatas de Anatolia, este y centro de Rumanía y los celtas insulares de Irlanda y Gran Bretaña. Hoy se considera que los celtas forman parte de los grupos indoeuropeos. Se piensa que parte de los hablantes de esta familia lingüística procedentes de Anatolia o de las estepas entre el Mar Negro y el Mar Caspio emigraron rumbo a Europa, mientras otras ramas se desplazaron hacia Irán y la India. La etapa de la formación de este pueblo la encontramos en los comienzos de la Edad del Hierro en la Europa central, hacia el 1200 a.C., cuando se pasa de una economía pastoril a un periodo de predominio agrícola. Entonces, para entender bien la llegada de los celtas a la península ibérica, entendamos cuál es la cultura Hallstatt y el periodo Latene. La cultura de Hallstatt es una cultura arqueológica perteneciente al periodo final de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Fue Paul Reinecke quien primero asimiló el yacimiento de Hallstatt con la cultura de los campos de urnas, que se refiere a un extenso horizonte arqueológico que se difundió durante el final de la Edad del Bronce y el principio de la Edad del Hierro por buena parte de Europa, llegando en su momento de apogeo a abarcar desde el Danubio y el Báltico hasta el Mar del Norte y el nordeste de la península ibérica. Se caracterizó por un nuevo rito funerario, la incineración del cadáver y la deposición de sus cenizas en urnas de cerámica, las cuales se enterraban en un hoyo practicado en la tierra formando extensas necrópolis. Al principio se levantaban pequeños túmulos sobre las fosas, luego quizá alguna estela o nada que las indicara. La expansión de este modelo de enterramiento se produjo entre los siglos XIII y VIII a.C. La cultura del Latene es una cultura perteneciente a la Edad del Hierro, también conocida como Segunda Edad del Hierro. Es una cultura celta cuyo núcleo está en los Alpes, aunque en su apogeo terminará por extenderse por el centro de Europa, Francia, oeste de la península ibérica, islas británicas y parte del este de Europa. Esta civilización posee dos tipos de asentamientos.
fortificados con un baluarte de piedras rodeadas por un foso. En su interior hay casas de maderas de planta rectangular. El hábitat rural son pequeñas aglomeraciones de viviendas de madera tanto de planta rectangular como cuadrangular y son comunes los asentamientos en valles. En el periodo final de esta cultura, el hábitat característico será el oppidum y castrum, que son auténticas fortalezas según Julio César. Estos oppidum y castrum se sitúan cerca de yacimientos de materias primas o en vías comerciales y eran un auténtico centro económico. Estos oppidum y castrum, en latín, son conocidos en la península como castros. Castro es un poblado fortificado propios de finales de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro. Se encuentran en la península ibérica, en particular en el noroeste con la cultura castreña y en la meseta con la cultura de los cógotas. La palabra castro proviene del latín castrum, que significa fortificación militar, de ahí viene la palabra española castrense, relativo a lo militar. Otro nombre con el que se conoce a los castros es oppidum, en plural oppida, en particular cuando son de gran tamaño. La entrada de los romanos en la península ibérica comienza en el siglo II a.C., dividiendo sus conquistas en dos provincias, Hispania Ulterior e Hispania Citerior. La administración de la Hispania Citerior recaía sobre la ciudad de Tárraco, actual Tarragona, mientras que la Hispania Ulterior en Córdoba, actual Córdoba. Al extenderse sus dominios hacia el interior peninsular, la Hispania Citerior se acabó convirtiendo en la provincia de Tarraconense del Imperio Romano, que se extendía desde el Mediterráneo hasta Galicia. Pero sigamos con los celtas antes de la llegada de los romanos a la península. En la Hispania prerromana destacaron tres grandes culturas: la tartésica, la íbera y la celta. La tartésica se desarrolló en el sur de la península ibérica entre los siglos XII y V a.C. Su contacto con fenicios y griegos introdujo tecnologías, productos y animales, transformando el modo de vida de los pueblos de la península ibérica. En el Levante se desarrolló la cultura íbera, llamada así por los griegos, que denominaron íberos a los pueblos que vivían en la cuenca del río Iber, como se conocía antiguamente al Ebro. Y más adelante ampliaron este gentilicio a todos los pueblos de la costa oriental y sureste de la península ibérica. La heterogeneidad es la marca característica de los íberos, que más que por sus rasgos comunes se definen en oposición a los pueblos de influencia celta que ocupaban la mayoría de la península. Y la tercera y más numerosa cultura en la península era la celta, que ocupaba buena parte del centro peninsular y fue la menos permeable a los elementos externos durante la mayoría de su historia, que va desde el siglo XI al II a.C. La Hispania celta compartía muchos atributos de las culturas celtas del resto de Europa, pero se diferenciaba en aspectos condicionados por el clima y la geografía. Aunque sus asentamientos eran sedentarios, conservaban algunos rasgos de su pasado nómada, como la ganadería de transhumancia, que complementaban con una agricultura de subsistencia. Sus costumbres eran parecidas a las de los celtas de la Galia, aunque, en comparación, la casta sacerdotal, conocidos como druidas, tenía mucha menos influencia respecto a la casta guerrera. El principal rasgo compartido con los celtas del resto de Europa era su habilidad en la metalurgia, tanto la del tipo bélico como la orientada al uso cotidiano, como las herramientas agrícolas, ya que a ellos se les debe la difusión del arado en la península, a pesar de que practicaban una agricultura más orientada al consumo propio que al comercio. Para comerciar preferían sacar partido de su artesanía del bronce y del hierro, de la que eran los amos indiscutibles. El dominio de la metalurgia iba asociado a otro rasgo identitario de la cultura celta en general, su carácter guerrero, que se manifestaba en aspectos muy diversos, como la construcción de sus poblados, amurallados y situados en zonas de fácil defensa, llamados castros. Su organización social, dominada por una élite guerrera y representada en el uso de las armas como símbolos de prestigio en los ajuares funerarios, y el hecho de que parte de su economía se basara en la guerra y el saqueo. Igual que los íberos, los celtas hispanos eran muy apreciados como mercenarios. Los cartaginenses los emplearon ya desde el siglo V a.C. en sus luchas con los griegos por el control de Sicilia, y fueron un apoyo vital para la expedición de Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica en el siglo III a.C., cuando Roma sustituyó a Cartago como potencia extranjera.
Los romanos se dieron cuenta de la conveniencia de someter a estos belicosos pueblos. Los dos grandes motivos eran, por una parte, la amenaza que suponía para las poblaciones ya romanizadas y, por otra, garantizar la seguridad de las rutas de comercio, puesto que desde Hispania se exportaban productos tan valiosos como el vino, el aceite y la plata. Vestigios importantes que tenemos de la cultura celta son los torques, las fíbulas, armas y material bélico, los berracos, los castros, lugares sagrados y necrópolis. Los torques son uno de los vestigios mejor estudiados del mundo celta. En la península se han encontrado numerosos de ellos, realizados en hierro, bronce o en materiales preciosos. Algunos resultan tan burdos y pesados que cuesta trabajo creer que pudieran ser utilizados. Sin embargo, otros son exquisitos trabajos de orfebrería ricamente decorados, ligeros y flexibles. Los torques eran usados en diferentes rituales, a modo de adorno en torno al cuello, y constituían un símbolo distintivo para los miembros más relevantes, como es el caso de los guerreros, los druidas o los nobles, a la muerte de los cuales pasaban a formar parte de su ajuar funerario. Las fíbulas celtas son otro objeto que nos habla del refinado gusto de los celtas por el embellecimiento personal. Estas fíbulas eran objetos a modos de alfileres o prendedores equivalentes a nuestros actuales imperdibles y que se usaban tanto por hombres como por mujeres, tanto para sujetar los pliegues de la ropa como para ahuyentar a los malos espíritus. Se conservan ejemplos de fíbulas de extraordinaria delicadeza, cubiertos de motivos vegetales o de figuras zoomórficas, y también otros elementos de uso personal como pendientes, brazaletes, collares o cinturones, así como las cerámicas pintadas conocidas como calatos. Las armas eran objeto casi sagrados para los antiguos celtas y por eso mostraban hacia ellas un cuidado especial. En los yacimientos arqueológicos se han hallado dos tipos: las pensadas exclusivamente para el campo de batalla, más sobrias y funcionales, y aquellas destinadas a usos ceremoniales mucho más elaboradas, como la vaina del puñal de Pintia. Encontramos armaduras, escudos o arneses para las cabalgaduras, en los que proliferan los motivos típicos de la decoración celta, pero donde los artesanos mostraban su mayor creatividad fue en las empuñaduras del arma por excelencia, la espada. Las grandes empuñaduras que requerían los enormes hojas eran el lugar donde se aplicaban piedras preciosas, marfiles o esmaltes, y tanto estas espadas como los cascos podían adornarse además con originales figuras humanas o cabezas de animales. La mitología celta es conocida por una serie de relatos de la religión de los celtas durante la Edad del Hierro. Al igual que otras culturas indoeuropeas durante este periodo, los primeros celtas mantuvieron una mitología politeísta y una estructura religiosa. Mitología que no sobrevivió a la invasión del Imperio Romano. La enseñanza ética de los druidas podría resumirse así: adorar a los dioses, no hacer el mal, ser fuerte y tener valor. Creían en la reencarnación y transmigración, que es la transferencia de un alma humana a un animal o planta. Su panteón incluía un gran número de deidades femeninas de importancia fundamental: diosas madres, diosas guerreras, diosas titulares. También poseían el concepto de la tríada, tres aspectos de una misma divinidad. No creían en el castigo de los dioses después de la muerte. Existen algunas claves de los escritos históricos que hablan de las mujeres druidas que vivían en bosques sagrados, y es muy probable que existieran antes que los druidas, ya que formaban parte de las antiquísimas religiones de la diosa. El reverso de la historia, la escritora Elise Boulding afirma que algunas druidas mujeres, como por ejemplo un grupo que servía a la diosa Brígida, constituían órdenes de clausura sin tener jamás contacto con los hombres. Otras sacerdotisas eran casadas y periódicamente abandonaban sus deberes para estar con su familia. Un tercer grupo, que eran más bien servidoras de la arboleda, vivían vidas normales con sus familias. Los druidas y sacerdotisas eran senadores, jueces, astrónomos, maestros, oráculos y líderes religiosos de los clanes célticos. Las sacerdotisas o druidas femeninas eran altamente reverenciadas entre los celtas, pues conocían el poder de las palabras y las hierbas. Ellas dormían a los moribundos con sus cánticos, conjuraban hechizos, profecías, encantamientos y se ocupaban de los nacimientos y la curación. En la mitología celta existe una deidad llamada Dana, a la que asocian al sol y denominan como la diosa del verano.
El marqués de Cerralbo, excavador de la necrópolis celtíbera de Navafría y descubridor del collar de la sacerdotisa de la diosa del sol en 1914, no tuvo ninguna duda en adjudicar esta maravillosa pieza a una sacerdotisa debido a los símbolos del objeto y a su interpretación. Este collar fue donado al Museo Arqueológico Nacional, que se encuentra en Madrid, en el año 1940, donde ha permanecido desde entonces. Su cronología se estima entre los siglos VI y IV a.C., aunque el yacimiento fue habitado hasta el siglo III a.C. La necrópolis de Navafría comenzó a escarbarse en octubre de 1914. En aquellos momentos, y como solía ser habitual en la época, los hallazgos se guardaron en cajas dispersas y tan solo algunos objetos contaban con etiquetas de identificación, por lo que el estudio de aquellas piezas es ahora muy complicado. Analizando la simbología del collar de la sacerdotisa del sol, encontramos círculos, cisnes y cuernos de la luna. El círculo es un símbolo universal de eternidad y del ciclo de la vida. En este caso, simboliza las 4 estaciones del año marcadas por los solsticios de invierno y de verano y los equinoccios de otoño y de primavera. El cisne es un ave que se relaciona con el más allá, debido a que se mueve en el agua, lugar de tránsito al otro mundo. Además, emigra y regresa cuando llega la primavera, estando en consonancia con el paso de las estaciones. Los cuernos de la luna, de nuevo, aparecen en cada cisne y cada rueda, representando las 4 fases de la luna que marcaban también el paso del tiempo y que servían para medirlo. Por lo tanto, los 3 elementos unidos en este collar hacen referencia al ciclo eterno de la vida, a ese tránsito al más allá y a la fecundidad y el paso del tiempo marcados por las fases de la luna. No sabemos con seguridad si el collar perteneció a una sacerdotisa, pero seguro que fue alguien importante. Muy bien. Cuéntanos entonces la elección de la pieza. Bueno, entonces, como digo, me encontré esta pieza en el camino, preciosa, un collar de barro con unas bolas y unas imágenes redondas. Como soles, ¿no? Como es soles, decir, sí. el collar estaba hecho con una estructura geométrica, Sí. todo de bolas y representaciones de soles. Porque ¿cómo se conoce a ese collar? Este collar se conoce como collar de la sacerdotisa del sol. Entonces, bueno, pues es un poco la historia, ¿no?, del ciclo solar, la historia de la vida y la muerte, ¿no?, de las primaveras, de las 4 estaciones de la primavera. Sí, bueno, porque también tenemos que decir que a diferencia de otras culturas o civilizaciones que han vivido en la península ibérica, en el caso de los celtas, ellos tenían un sistema de organización completamente distinta a otras poblaciones, ¿no? Creo que esto también es importante que podamos llegar a contarlo. Sí. Cuéntalo Bueno, para que puedan entender y poner en contexto este collar de la diosa del sol, efectivamente. Bueno, las mujeres en aquella época tenían un gran protagonismo, eran importantes, se consideraban seres importantes para la sociedad. Conocían las letras, conocían las hierbas, eran mujeres que ayudaban a dormir a los muertos, a los moribundos. Y además cuenta Estrabón que en Galicia era un matriarcado en donde las mujeres salían a guerrear a caballo y tomaban cerveza. Y eso es increíble, ¿no? Que desde esa época a la que vivimos ahora las mujeres haya tanta distancia y tanto cambio. Bueno, pero es muy interesante. Bueno, yo creo que efectivamente, y a lo largo de la historia se ha demostrado que muchos pueblos en las que las mujeres tenían una posición en la sociedad que es la que nosotros ambicionamos y deseamos, era muy bueno para el conjunto, es decir, no solamente había una preponderancia del varón, sino que había un equilibrio entre todos los miembros familiares y de los grupos sociales, ¿no? Donde las mujeres podían ser perfectamente las representantes de la familia, incluso del poblado, además había sacerdotisas, druidas, etcétera, y sobre todo lo que es muy importante es ese conocimiento de la naturaleza para ayudar
digamos, a vivir y a sobrevivir, es decir, ese poder medicinal que tenían esas hierbas, que luego a lo largo de la historia siempre ha venido a contar como muchas historias y cuentos fantásticos, ¿no? Como si las meigas a ver las ailas, ¿no? Es decir, porque de algún modo después los conceptos o la religión nos ha llevado a pensar que ese conocimiento de la naturaleza, de las hierbas, de los ciclos solares, de entender realmente cómo funciona la naturaleza era un poco más de magos y de brujos que de realmente científicos. Y en el fondo eran farmacéuticas de su época. Totalmente, totalmente. Y yo creo que fue una pena, ¿no?, que todo eso se haya deteriorado, y pienso que una de las causas principales ha sido las religiones, ¿no?, que han puesto a la mujer a un segundísimo plano para dar protagonismo al hombre. Y es una pena, porque realmente creo que hombres y mujeres todos tenemos la misma capacidad. Un espacio, sí. Y somos el 50% de la población, claro, cada uno, y yo creo que está bien que estemos luchando y logrando poco a poco ese espacio que debemos de ocupar en la sociedad. Entonces, una vez que ya hemos puesto un poco en situación, sabemos que en Galicia fueron los pueblos celtas los que ocuparon ese territorio, que había una importancia sobre el conocimiento de la naturaleza, del entorno, que las mujeres tenían un papel importante en la sociedad y que por tanto podían ser perfectamente sacerdotisas, políticas, cualquier cosa que ellas pudieran realizar, porque era un matriarcado. Entonces, en toda esa circunstancia maravillosa que hemos explicado, tú decides que ese es el collar que tú vas a querer interpretar. Y ahora quiero que nos cuentes cómo lo has interpretado, cómo te has traído ese collar del pasado al presente. Bueno, yo quería darle, por supuesto, un sentido. Creo que a las obras hay que darle siempre un sentido, un porqué. Si no, se queda pues en un hecho bonito, más o menos, o feo, pero vamos. Entonces, estuve dándole muchas vueltas. Digo, ¿cómo consigo yo plasmar el tiempo, ¿no? Porque en definitiva es tiempo lo que estoy plasmando. Y entonces pensé, como piedra del azabache, que es una piedra gallega, técnicamente gallega. Y después, ¿qué más? ¿Qué objeto redondo le pongo? Y bueno, pues pensando y dándole vueltas, tenía en casa unas conchas de equinodermo que me parecieron geniales, porque en ellas efectivamente está plasmado muy fehacientemente el tiempo, ¿no? Esos animales que han sido vivos ahora se quedan su huella en la concha, y además son objetos marinos, son animales marinos. Y entonces, bueno, pues siempre el mar nos habla del tiempo, de la vida, ¿no? Y creo que, bueno, eso fue lo que pensé, y ahí está. Bueno, hay que explicar que el azabache es una gema orgánica, es madera fosilizada, y efectivamente, sobre todo, se encuentra en la parte de Galicia y de Asturias, digamos que sería el azabache de mejor calidad. Sí. Y lo de los equinodermos, bueno, pues está muy bien, porque en el fondo estamos utilizando elementos naturales orgánicos que han dejado su huella, ¿no? Sí. Es decir, tanto unos como otros han pasado un tiempo aquí, y en el fondo no deja de ser un reflejo de que todos estamos aquí de paso y tenemos que pensar qué tipo de huella queremos dar, ¿no? Y hay otra cosa que yo quiero explicar a todos los que nos están viendo ahora, porque a veces hablamos, ¿y por qué queremos darle un sentido a las cosas? Hay que hablar también desde la perspectiva, que ahora vamos a hablar de ti, es que cuando se es artista no se busca solamente hacer o crear algo bonito, que está muy bien crear cosas, pero yo creo que también es muy importante crear cosas y reflexionar sobre las cosas que creamos, porque muchas de las cosas que han llegado hasta nosotros y que hoy podemos disfrutar en cualquier museo tienen un objetivo del por qué se han hecho las cosas. Y es cierto que durante los últimos tiempos parece que simplemente la sociedad se ha dedicado a producir sin ningún objetivo realmente interesante, y pensar que estamos dejando una huella. No estamos dejando una huella de basura, produciendo en grandísimas cantidades, sí, que realmente muchas de esas cosas acaban tiradas en cajones que no se utilizan y no sirven para nada. Y una de las cosas que también desde el proyecto de Nisova queremos hacer importancia y queremos reflejar, que es muy importante el trabajo artístico, el trabajo de los artistas, porque es mejor tener menos cosas, más interesantes, más personalizadas, que a lo mejor sumar y acumular muchas cosas que acaban en un cajón perdidas y no sirven para nada. Entonces, vamos a hablar ahora de Asun.
Asun Torras, quiero que nos cuentes primero quién eres, qué es lo que haces y cómo aterrizas en la joyería. Bueno, yo principalmente soy artista plástica, me dedico, pinto, pero siempre, como decía antes, buscándole un sentido a lo que pintas, ¿no? O sea, pensando un para qué pintas, por qué pintas. No, no soy de estos artistas lúdicos, que los hay, están bien, que juegan y juegan y aparecen las cosas, ¿no? Yo siempre tengo que tener claro el por qué y para qué. Entonces, bueno, partiendo de ahí, un día Raquel me dice, oye, este proyecto de Nisova, y digo, fantástico, me encanta, pero yo no soy joyera. Y bueno, pues dice, no importa, eres artista. Y efectivamente, digo, pues sí, ¿por qué no? O un campo más a investigar y un campo más en donde poner mi pequeñito pensamiento, ¿no? Y mi pequeñito para qué. Y aquí, así estoy, en el segundo proyecto ya, encantada y fantásticamente. Entonces, cuéntanos, porque además llevas una pieza preciosa y digamos que nos podría reflejar un poco la primera edición. Lo digo para que si alguien tiene curiosidad sobre la pieza que Asun interpretó en la primera edición, os invito a que veáis también todas las entrevistas de todas las interpretaciones que fueron muy interesantes de la primera edición, porque una de las cosas del proyecto es también aprender. Y aprendemos la historia de muchas joyas que muchas veces han sido desconocidas para nosotros, las personas y los artistas que las crearon y las personas que las portaron, porque son reflejo de su momento histórico, de su cultura, del momento en el que están. Cuéntanos, nada, sí un reflejo para que la gente genere interés y quiera ir a ver también tu pieza de la primera interpretación. Bueno, la primera interpretación, como acabo de decir, pintando, digo, ¿qué hago? Y entonces me inspiré en un pintor orfebre del siglo XVI y bueno, pues hice una pieza pintada sobre cobre. Utilicé dos técnicas de pintura. Por un lado pintura acrílica y por otro lado un grabado. Y bueno, la pieza que representaba era un hombre, un hombre con un pájaro. Aludiendo a la serie que estaba trabajando en ese momento, que sigo trabajando, que es Ligero de equipaje, ¿no? Y bueno, si queréis verla, os remito a la primera edición de Denisova. Pues efectivamente, y lo que viene a demostrar es que dentro de la joyería entran también otras disciplinas, como es la escultura, el grabado, porque la joyería no es solamente un objeto para llevar y que nos complemente un vestido bonito. La joyería, al igual que cualquier otra disciplina artística, tiene mucha simbología y es muy importante lo que quiere decir, como es efectivamente el collar que Asun ha interpretado para esta segunda edición del proyecto Denisova. Quiero que recuerdes el título de tu obra, lo que significa y que nos despidamos, porque yo creo que lo interesante es que también vean las imágenes que estamos y vamos a compartir de cada una de las piezas. Bueno, mi obra la he titulado El devenir del tiempo. Y significa, bueno, lo que quiero plasmar en ella es el tiempo, es el paso del tiempo, la vida, la muerte, las diferentes estaciones que también son humanas, ¿no? Si lo pensamos, infancia, juventud, madurez y vejez. Entonces me parece muy interesante que pensemos muchas veces en que el tiempo pasa y que lo que hagamos en este tiempo que tenemos es lo que va a quedar. Efectivamente, el tiempo pasa y a veces nos damos cuenta de que el tiempo pasa cuando ya es demasiado tarde y nos queda poco margen de acción. Hay que disfrutar, hay que aprovechar el tiempo y sobre todo despegarnos de vez en cuando de la tecnología y disfrutar de la gente que tenemos al lado, porque eso sí que no se vuelve a repetir. Así es que nos despedimos para la próxima entrevista. Os invitamos a que sigáis cada una de las interpretaciones de cada uno de los artistas para que disfrutéis del trabajo maravilloso que cada uno dentro de su propia visión y de su propio criterio realizan. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.